Bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos, donde las mujeres cuestionamos todo, lo que nos dicen, lo que aprendimos. ¿Te atreves también? Hola y bienvenidos a Sin Espacio para Cuentos. Estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes. Hoy para presentar un tema que casi siempre ha sido tabú, como tantos otros para las mujeres. Hoy vamos a hablar un poco de sexualidad y tenemos un cuento que nos han hecho por mucho tiempo. Vivian, cuéntanos, ¿cuál ha sido este cuentazo que nos hemos creído algunas y que hay otras que todavía se lo creen? Sí, el cuento es, si él llega, todo está bien, y nosotras, ¿no? O sea, a ver, ¿qué crees que se puede referir este cuento, Vane? Bueno, estamos hablando de placer, ¿no? Del placer masculino, ¿no? Bueno, no solo del placer masculino, porque hoy vamos a hablar del orgasmo femenino, una palabra pues que todavía espanta a muchas personas y que bueno, como comentaba Vivian, casi siempre pues nos han hablado del placer de ellos, ¿no? Y cómo nosotras ayudamos a que ese placer se dé y bueno, nosotras quedamos relegadas a un segundo plano y es lo que muchos hombres también creen, ¿no? Porque estamos hablando de relaciones en este caso heterosexuales, ¿no? Sin embargo, vamos a seguir pues durante el tiempo que dure el programa explorando este cuento, ¿no? Y contando ciertas cositas que hemos ido descubriendo con el pasar de los años, de los tiempos y sobre todo también esta educación sexual, pues, ¿no? Que lamentablemente pues en nuestro país es inexistente y que genera pues tantas consecuencias, ¿no? Sí, claro, sobre todo si esta idea del placer, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado realmente a raíz o sea, durante todos estos años o seguimos, en esta concepción de que el orgasmo es solo para los hombres y el placer, va orientado a ellos, ¿no? ¿Realmente ha cambiado esto? Seguimos o seguimos en esa sociedad, machista que solo se preocupa por el placer de los hombres nos deja de lado. Sí, completamente. La sociedad sigue siendo machista. Sin embargo, podemos ir aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y desaprendiendo de todas esas cosas que nos contaron o las que omitieron contarnos. Definitivamente, pues estamos en una sociedad que a los hombres pues les hace sentir, ¿no? Que su sexualidad está bien vista, que la pueden desarrollar ampliamente y que no hay problema con eso. Ellos siempre, ¿no? Les va bien. Sin embargo, pues con el tema de las mujeres, pues siempre no hablemos de eso. ¿No? Es como uno se habla de Bruno versión femenina en el tema de que no solo, digamos, medios de comunicación, telenovelas y todos que no hablan de placer femenino, sino nosotras mismas, ¿no? En el cara a cara, ¿no? En el amistad, ¿no? ¿Cuántas veces hemos conversado con nuestras amigas más cercanas sobre estos temas, sobre el placer, sobre el orgasmo, porque casi siempre es como las caritas, pues, ¿no? Un poco palteadas de, ay, no, ¿saben qué? No vamos a hablar de eso, por favor, a mí me incomoda y todo lo demás. ¿Por qué nos incomoda? ¿Por qué no es un tema simple para las mujeres el tema de hablar de lo que sentimos, de lo que nos sentimos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta? Entonces, hoy vamos a hablar de ese cuento sobre el placer que es inexistente para las mujeres. El placer existe para las mujeres y poco a poco uno lo va a ir descubriendo. Entonces, hoy vamos a hablar del orgasmo femenino y de la sexualidad en las mujeres. Así que quédense para que escuchen y también, si son chicos, también para que escuchen y entiendan un poco de qué va este tema. Bueno, y continuamos en Cinefasia para Cuentos, ahora como les decía, para hablar de orgasmo femenino y de la sexualidad femenina, que pues muchas veces hemos sido dejadas de lado, hemos sido educadas para dar placer y no para sentirlo. Entonces queremos hablar justamente de qué es el orgasmo, cómo vendría siendo. Normalmente pues sabemos que el orgasmo masculino se deja ver en una eyaculación. En el caso de las mujeres, las manifestaciones pues como que son múltiples, ¿no? Las mujeres no, digamos que procesamos esto de la misma forma que los hombres y por eso tenemos como sensaciones distintas y el orgasmo puede llegar de muchas formas, es el clímax, ¿no? Total
de la relación sexual y de ese disfrute. Sin embargo, por mucho tiempo, pues creo que la religión, los colegios, la vida nos ha enseñado a las mujeres a no sentir un poquito, ¿no? Vivian, ¿tú recuerdas que en el colegio en algún momento nos hayan hablado de esto? Creo que jamás nos hablaron Oh, de no, sexualidad un poquito imagínate. porque colegio de monjas, pero de este tema jamás, 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 Sí, nunca. no, no, Vane, o sea, imagínate, nosotras ahí no encerradas, pero en esa burbuja del colegio de monjas, que no, era un tabú, o sea, nadie hablaba y tampoco nosotras simplemente escuchábamos esos cuentos o esos mitos, ¿no? Acerca de la sexualidad que podemos sentir o no, pero nada más, ¿no? Y lo que hablas es cierto, ¿no? Muchas veces este clímax que alcanzamos en las mujeres lo sentimos, incluso se habla, ¿no? De el multiorgasmo en las mujeres, ¿no? Varios orgasmos, tenemos esa ventaja, así que hay que aprovecharla, ya, entonces, pero claramente a mí en la adolescencia nadie me habló del placer, del orgasmo, o si sabía algo, o sea, al menos del placer femenino, y si sabía de que existía este placer, obviamente que sí, pero siempre era orientado a lo masculino, ¿no? Nunca orientado a lo que yo podía sentir. Siempre era, tú tienes que hacer tal cosa, o no, tienes que hacer esto y aquello para que se sienta bien o así, y yo dónde quedo. O sea que tengo que aceptar cosas que de repente no me gustan porque a la otra persona sí, para que la otra persona se sienta bien. Entonces siempre hemos dejado de lado lo que nosotros podamos sentir, ¿no? Lo que nosotras podamos sentir. Sí, completamente. Y sobre todo creo que en este punto es bien importante que nos han educado casi siempre en ese tema, ¿no? Hablando, por ejemplo, siempre de la masturbación, que la hacen los hombres y que es pecado y que por qué lo harías y todo, cuando realmente es algo muy natural para conocer el cuerpo. Y entonces ya si hablamos de masturbación femenina, pues ya no llegamos nunca, porque, porque es como si no tuviéramos derecho a eso, ¿no? Que es justamente lo que comentabas, ¿no? Es una relación bastante desigual, ¿no? Pues que creo que sí, o sea, es una relación en la que casi siempre prevalece lo que siente el hombre, lo que goza, lo que todo, y nosotras quedamos como de ladito. Entonces es muy importante justo por eso hablar de este tema. Porque, por ejemplo, acá en esta publicación nos dicen que el orgasmo de las mujeres puede durar aproximadamente 10 segundos, ¿no? Sin embargo, es un momento en el que todas las partes de tu cuerpo se activan y es como que, ¡pum!, terminas y ¡pum!, ya estás lista para tener otro. Lamentablemente en el caso de los hombres no se puede esto. O sea, en ese mismo momento podemos tener varios. O sea, no el tiempo, no, o sea, no necesitamos como que un descanso y luego no. O sea, pueden venirte seguidos y hay que aprender a aceptarlo, ¿no? Sin estos tabú que hay, ¿no? Hay que aprender a vivir no, nuestra sexualidad plenamente. Y creo que el hecho de que no lo podamos hacer se debe a la sociedad y también la religión. Creo que está muy marcado el tema religioso, ¿no? Cómo es concebido solamente el sexo para un tema reproductivo, ¿no? O como hablabas del pecado, si es que piensas en disfrutarlo, ¿no? Entonces creo que eso también ha calado mucho y hemos crecido con eso. Sí, además es un discurso pues muy validado, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? En nuestra cultura. Justo estaba revisando que hay una producción que hace una mujer, obviamente, y creo que todo esto que mencionas ahorita también está mucho relacionado a la cultura porno, ¿no? En la que siempre esa relación de poder en la que el hombre hace lo que quiere con la mujer que termina siendo como su muñequita, esto validado, ¿no? En base a esta industria. Este documental, por ejemplo, se llama Placer Femenino. Está hecho por una directora y lo que dice es que, claro, hay demasiados tabús, ¿no? Como 5 mujeres hablando de religión y sexualidad. Y ella cuenta como que lo difícil que es para una mujer conseguir auspicios y o fondos, dinero para realizar este tipo de cosas, ¿no? Porque como dice en la película, el patriarcado es la gran religión global. A la mujer se le oprime y se le pide que sea linda. Lo importante es que el hombre esté feliz. Entonces es como este tema de lo complicado que puede ser para una mujer, o como tú dices, hablar del tema y por el otro lado experimentarlo, ¿no? Hay muchas mujeres que, bueno, no se han tenido ya diversas parejas y todavía no lo han logrado. También hay ahí como una presión de, no, en algún momento lo lograré y todo eso. Entonces, hay una serie
de preguntas, ¿no? Que una se hace, pero creo que lo más importante es conocerse finalmente para poder llegar, ¿no? A lo que tú quieres y también conversarlo en determinado momento con tu pareja. Recordemos que nosotros somos primeras, ¿no? Y tenemos que tener prioridades para nosotras mismas, ¿no? Si nosotros no elegimos eso, no podemos esperar tampoco que otras personas no puedan hacer. Entonces, pienso de que parte de nosotras dejar de los temores a un lado o este tabú y empezar a conocernos, como dices, ¿no? Explorarnos, a conocernos y cuando realmente lo consigamos vamos a estar de repente en la potestad de poder decir esto me gusta, esto no, yo llego así y quiero que sea así. ¿Qué es lo que hacen los hombres, ¿no? Pero ellos realmente no es como que un permiso, oye, puedo hacer esto, no, simplemente lo hacen, entonces nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿no? No tiene que haber esa brecha de que los hombres sí y las mujeres no. Sí, completamente. Y sobre todo creo que ya como para cerrar un poquito este tema, creo que ahí también hay dos cuestiones importantes. Justo estaba leyendo esto que el Centro de Promoción de Salud Sexual en Indiana, Estados Unidos, indica que solo el 18% de las mujeres logra el orgasmo únicamente a través de la penetración, manifestando que en su mayoría prefieren ser acariciadas para llegar a la satisfacción. Entonces, esto quiere decir que no necesitas estar en una relación para llegar a tener un orgasmo. Entonces, las mujeres que están solas también pueden disfrutar de su sexualidad con la masturbación, con diferentes formas de llegar. Entonces, creo que como tú decías, al final es simplemente encontrarle la forma y encontrar la ruta, ¿no? Porque claro, cada persona es diferente, cada mujer es distinta, cada cuerpo es distinto, entonces no hay una forma de, sí, miren, hagan esto y por ahí lo van a hacer. No, es simplemente conocer un poco cómo somos, cómo reaccionamos y qué nos gusta, ¿no? Y por eso es importante seguir hablando de estos temas, así que no se despeguen porque viene mucho más en Sin Espacio para Cuentos. Bueno, y continuamos en este programa en el que prometemos muchas verdades y desterrar algunos mitos que hemos escuchado las mujeres, principalmente hablar sobre el orgasmo femenino y la sexualidad femenina. Entonces, en este bloque vamos a conversar un poco sobre esos mitos, o estereotipos o mentiras que hemos escuchado muchas veces sobre este tema y que casi siempre, como no solemos hablar de estos temas, ni siquiera entre las mismas mujeres, porque hay como ese roche, esa vergüenza, eso de eso no se habla, a lo encanto. Entonces tenemos muchas ideas que están ya ahí como, ¿no? Que aprendemos de las películas, de las novelas. Y entonces ahora vamos a hablar justamente sobre esos mitos que hemos ido escuchando a lo largo de nuestras vidas. Vivian, ¿qué mito tienes tú? Ay, bueno, son muchos mitos, pero la verdad es que el que yo siempre he escuchado es el mito de los gemidos o esos ruidos así súper sensualones. Siempre dicen que cuando más gemidos o más ruidos se hacen, la mujer hace, significa que está más excitada o el orgasmo fue más placentero y en realidad pues eso no es verdad, ¿no? Porque yo pienso que los sonidos se pueden fingir, o sea, no necesariamente es porque estés sintiendo el orgasmo, así que ese es un gran mito. Sí, sobre todo que está, creo que muy relacionado a lo que hemos visto en películas y estas exageraciones, que supuestamente como que mientras más gritas, entonces es un show en el que el otro está pensando que es como, uy, sí, lo hice. Y realmente no, o sea, uno puede sentir todo este placer y necesariamente no estar gritando, puedes estar en completo silencio y pasa todo, ¿no? Entonces, esto sí hay que como que evaluarlo mucho, porque también algo que se dice mucho es que las mujeres son expertas fingiendo orgasmos. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que estás mencionando de el show, ¿no? Porque de repente no estás sintiendo nada y simplemente estás haciendo el show para que la otra persona se sienta un poquito mejor. Porque también, pues, algunos hombres creen que como esta parte es como si estuvieras dándoles, pues, una especie de validación, ¿no? Mira, sí, lo estás haciendo bien, ¿no? Sí, es que la verdad es, o sea, es una situación incómoda y estar pues fingiendo, ¿no? Porque en realidad debería ser pues deberías poder llegar sin tener que fingir o hacer este tipo de sonidos o no por satisfacer a la otra persona. Pero sí me preocupa que las nuevas
las nuevas mujeres, las nuevas niñas, crezcan con todos estos estereotipos porque no es cierto y a la larga se van a sentir como presionadas, ¿no? Y eso tiene que ver también mucho, como dices, con la sociedad, las novelas, la industria pornográfica, ¿no? Que se consume y te dan ese tipo de historias y te dicen, si no hay gemidos, no, pues no lo están disfrutando. Y entonces Completamente. Sobre todo, creo que también está esto muy relacionado a otro mito que dice que si uno no tiene penetración, es como que no va a poder alcanzar el orgasmo. Esto sí es completamente falso, porque las mujeres se pueden dar autosatisfacción, así como los hombres. Entonces, obviamente es un ejercicio que a las mujeres nunca nos han enseñado, nunca se habla de eso tampoco. Entonces, no es necesario realmente una relación sexual para llegar al orgasmo, ¿no? Simplemente es un tema del que muy poco se conversa, ¿no? Entonces, casi siempre es como que dices, ah, no, pues sí, si hay, ¿no? Relación sexual, entonces hay orgasmo. Y si no hay orgasmo, entonces la relación sexual estuvo mal, ¿no? Que es otra de las cosas que también se dice mucho. es que el orgasmo, al menos de la mujer, no solo depende de la penetración vaginal, como dices, ¿no? O sea, nuestros sentidos pueden estar súper estimulados y podemos tener múltiples orgasmos con diferentes, de repente, partes de nuestro cuerpo, no sé. También tenemos el orgasmo al nivel del clítoris y todo eso. Bueno, creo que también ese es un mito, como tú dices, que no, o sea, no se habla mucho, ¿no? Siempre dicen, no, siempre está orientado al placer masculino, nunca al placer femenino. Claro, es también, o sea, esto viene casi como siendo un aprendizaje, ¿no? Entonces, al final es como que tú aprendes que el sexo va a ser siempre para que el hombre llegue o la pase bien y todo lo demás y uno como que queda en segundo plano. Hay que dejar en claro que el orgasmo femenino no es igual al masculino, ¿no? Porque digamos que puede ser uno de mayor intensidad o bueno, sabemos cómo termina el orgasmo masculino y claramente el de la mujer es diferente, ¿no? Porque no siempre va a ser igual y cada mujer lo va a sentir de forma distinta también. Entonces creo que sí hay que como dejar en claro, como también se decía en ese comparativo que hacen entre hombres y mujeres, como que la mujer también termina en un orgasmo y eyacula. Y claramente no es así, ¿no? Entonces sí hay que seguir explorando, ¿no? Y seguir mirando todas estas teorías, cuentos que hemos ido por ahí escuchando. Y algo que sí rescato, o como tú dices, de las chicas que vienen luego de nosotras, es que entre mujeres no hablamos de este tema. Porque, o sea, es como, no, o sea, como que no, cállate, ¿qué vas a hacer? O sea, esas cosas, estas palabras, o sea, hay personas que, o mujeres que ni siquiera van a decir la palabra orgasmo porque les va a pintar la cara de todos los colores, y en realidad es algo muy natural. Sin embargo, no nos han enseñado. Y creo que para este tema es muy importante la educación sexual integral, que es algo que necesitamos todas las personas, justamente para conocer el cuerpo, para derribar mitos y para poder conocernos, ¿no? Conocernos y tener esa sabiduría sobre lo que queremos y lo que no queremos. Sí, es importante pues tener información, ¿no? Y antes que se me pase otro mito que me parece hasta cruel, ya es que muchos dicen que con la llegada de la menopausia en la mujer termina la vida sexual, cosa que no es así. ¿No? Entonces, una mujer madura puede disfrutar de su sexualidad plenamente y vivir el sexo como ella quiere. Y creo que hasta mejor porque ya tiene una experiencia, ya sabe, conoce su propio cuerpo, ya sabe lo que le gusta y lo que no. Sí, y sobre todo que, bueno, hablábamos en el episodio anterior con las telenovelas y lo que hemos crecido, ¿no? Y sí, pues, o sea, en las películas o en las telenovelas, en series, casi no, o sea, digamos que los personajes de gente adulta casi siempre es como que, ah, bueno, no, los cuidadores y esos roles, ¿no? Y nunca exploramos como la sexualidad de personas adultas o de personas adultas mayores, que igual, ¿no? Igual tienen, como tú dices, llegan ya a una etapa distinta y tienen muchísimas menos presiones que las que tiene alguien a los 20 años o a los 30 o en esos momentos. Entonces creo que sí, es súper importante respetar y también saber. Y otra cosa, y otro mito que también estaba viendo aquí es que dicen que si una mujer no llega al orgasmo es porque no disfrutó. Y entonces ahí suele haber como una especie de
frustración, ¿no? O sea, ay, todo el mundo lo del orgasmo, entonces yo voy y le pongo ganas y ya, entonces llego. Y en realidad no siempre es así, porque no siempre va a pasar. Entonces, realmente pueden ser diferentes temas por los que uno llega o no, y eso no quiere decir que no hayas disfrutado el momento, lo que estés pasando, ¿no? Entonces, por eso dicen que es importante que uno tenga como juegos previos, ¿no? Como que vaya como estimulándose de diferentes formas, porque finalmente, o sea, la relación sexual es para que uno la disfrute, ¿no? No para estar como en la mente con una expectativa o con una meta de llegamos, 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 porque realmente si no ahí como que se pierde un poco eso y claro, psicológicamente uno termina pues en otro momento, ¿no? Que no es lo ideal. Claro, tiene que haber el juego de la seducción, de que te sepan tocar, que te sepan acariciar, ¿no? O sea, también los hombres quieren ir directo porque no, pues, pero no, pues, hombres, por favor, si hay alguno que nos esté escuchando, por favor, sean un poquito más, esfuércense un poquito más, pues, ¿no? Que se esfuercen un poquito más, que le metan ahí más ganas a los Póngale ganas. previos, para que, claro, para que la pareja disfruten. Se trata de que disfruten los dos. O sea, que disfruten los dos, ¿no? Tanto mujeres como hombres, pero como en este caso estamos hablando de nosotras, entonces, ya pues, si quieren realmente que les pongamos un 10 también esfuércense, pues, ¿no? Esfuércense un poquito. Bueno, sí, la verdad es que sí, eso sí, vale para todas las parejas, mujeres, hombres y todos, pero algo que también es bien importante y que lo que, claro, desmitifica quizá todos estos mitos y ayuda un poco a las mujeres, es el conocerse, ¿no? Se habla muy poco de la masturbación femenina, de lo que hacemos con nuestros cuerpos, del placer, pero sí, hay que ir explorando, hay que ir tocándose porque solamente nosotras vamos a saber qué nos gusta y vamos a poder también ayudar al otro a tener esa relación compartida como cualquier relación que desarrollamos, ¿no? Entonces, bueno, esos han sido algunos mitos, porque existen muchísimos más, pero ya quizá ustedes también nos puedan contar qué mitos han escuchado por ahí. Y bueno, nada, así terminamos este bloque y ya regresamos con el final. Bueno, y continuamos en este último bloque de este episodio en el que hemos hablado del orgasmo femenino, hemos hablado de algunos mitos, algunas cosas, pero ahora vamos a hablar como de esa culpa o ese, como yo decía, tipo encanto, no se habla de esto, y es que no se habla del placer de las mujeres en el aspecto sexual. Y eso está muy ligado al tipo de educación que hemos recibido, ¿no? Hemos normalizado ciertas cosas y en el caso de las mujeres es como no, las mujeres no hablamos de placer, no hablamos de nuestro placer y mucho menos hablamos de sexo o de masturbación. Son como temas prohibidos y realmente no son prohibidos. Pero aquí por eso nos queremos hacer la pregunta que de repente todas ustedes también está pasando por su cabeza y es ¿cuántas veces hemos conversado de estos temas entre nosotras, con sus amigas, con las más cercanas si quieres, no sé, tienes una, dos, porque todas las mujeres tenemos algún tipo de amistad y en qué momento hemos hablado del tema? Vivian, ¿tú has hablado con tus amigas de esto? Mira, he hablado, sí, o sea, cuando era adolescente obviamente no escuchaba nada de estos temas, pero ya de adulta sí lo he hablado y muchas me quedaban mirando como extrañas. O sea, yo la verdad es que siempre he sido muy abierta con mi tema de cómo vivo mi sexualidad, de repente lo que me gusta, ¿no? Y les comentaba a mis amigas, ¿no? Y ellas como que sí se quedaban como que, ¿por qué hablas de estas cosas? ¿Por qué nos dices? No nos importa tu vida. Pero yo no lo hacía con el afán, o sea, no dando detalles, obviamente, pero dando el afán como que también informando y dando a entender de que nosotros también podemos disfrutar. No, nuestro disfrute no depende de alguien, sino también de nosotras, ¿no? Sí, completamente. Como hemos comentado, este es un tema del que muchas mujeres casi no hemos hablado y quienes no hemos recibido una educación sexual en la que nos hayan hablado de esto, no sé si en alguno de los colegios en los que ustedes estuvieron, llegaron a hablar de educación sexual, de que uno tiene que conocerse, del autoconocimiento, del placer, porque realmente a las mujeres es como si nos educaran en una capsulita
en la que hay cosas de las que no se hablan, ¿no? De hecho, tengo acá el comentario de un sexólogo, Roberto Sanz, que es español, y dice pues que esto responde a una educación diferencial de los sexos, ¿no? Las mujeres por regla general presentan una dificultad que está añadida por los prejuicios, por el peor entrenamiento, por la presión social y por los estigmas, mientras que a los hombres sí se les fomenta la sexualidad de una forma pública y además es como valorada, ¿no? Como que, bueno, sí, esto va a pasar y sí, porque los hombres y todo eso. Y en el caso de las mujeres es como si el encanto, sí, no se habla de sexo con las mujeres y eso tiene mucho que ver también con lo que nos dice la sociedad acerca de, ¿no? O también creo que con la religión, ¿no? La religión creo que tiene o jugó y juega un papel importante en esto de la sexualidad porque siempre nos han presentado que es un pecado que la mujer pueda sentir o pueda de repente tener relaciones sexuales en sí, ¿no? La pareja, si no está casada o solamente se usa para la reproducción, cosa que no es cierto. Pero con los hombres creo que no hay ningún problema. Entonces siento que la religión sí siempre nos ha condenado. No, tú eres mujer, Dios dice que las mujeres son más sumisas, se deben a los hombres, etcétera. Entonces siempre hemos crecido más siendo el Perú un país católico y sobre todo Latinoamérica, que la mayor parte son católicos, creo que por ese lado la religión ha jugado en contra. Sí, completamente. Creo que nosotras como egresadas de colegio religioso podemos dar fe que no sé si bien lo pintaron como un pecado, pero claro, nosotros hemos tenido de alguna u otra forma una educación que no ha sido tan castrante respecto a la sexualidad. Pero por eso nuevamente hago énfasis en el tema de la educación sexual integral, que es algo que dicen pues, ¿no? Que en un país católico y que hay una gente ahí conservadora que no necesita o cree que está bien que no se hablen de ciertos temas, ¿no? Y como tú dices, sobre todo pesando sobre las mujeres de que la sexualidad es pecado y que la única vez que tendrían que hacer tener relaciones sería para reproducirse, cosa que es completamente falsa, y que lamentablemente las mujeres estamos como descubriendo en algún momento de nuestras vidas, pero hay muchas mujeres que, no sé, pues están en años de matrimonio y nunca llegan a descubrirlo, nunca llegan a saber qué es un orgasmo o cómo pueden disfrutar. Y creo que eso también está ligado mucho, como dices, a la religión, pero también a esta sociedad, ¿no? Que tiene como ese bloqueo de que las mujeres no podemos ser educadas para tocarnos y que hay que prevenir o hay que eh, siempre como retardar ese inicio de sexualidad, ¿no? Y como tú dices también, pues el tema completamente tabú de esta, porque habla de sexo, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, debe tener algo extraño, ¿no? No es normal. Claro, hay una actitud negativa, ¿no? Con respecto de repente a la masturbación o al hecho de que nosotros podamos conocer nuestro cuerpo. Aquí es importante de que los niños aprendan, ¿no? Y que los padres comprendan que los niños están en una etapa de descubrimiento, que no significa de que lo viven de manera, de forma adulta porque ellos son niños, tienen otro pensamiento, no tienen el pensamiento ya de un adulto o la malicia de un adulto. Entonces, creo que eso también es importante porque... Sí, completamente. O sea, esto de la educación sexual es como básico. O sea, necesitamos implementarlo cuanto antes, sobre todo por las cifras alarmantes y horribles que estamos teniendo de embarazos no deseados y de violaciones. Independientemente de otros temas que se deban discutir, creo que siempre está el tema de la prevención. O sea, prevenir para que no pase. Una vez que pasó, pues sí, las sanciones y todo, pero hay que prevenir porque estas cosas no deben seguir pasando. Y bueno, para cerrar un poco este tema, pues sí, estamos en una sociedad en la que nos están educando. Esperamos nosotras que ya se quiten algunos mitos, algunas ideas que quizá están como preconcebidas, pero igual creo que siempre es importante el tener en cuenta que cada persona vive la sexualidad de diferente forma. Si es que, no sé, tú no la vas a vivir igual que tu amiga, igual que tu novio, igual que, no sé. Entonces siempre es bueno educarnos. Ahora tenemos internet, pero también hay libros, hay juguetes, hay tiendas, hay de todo para que cada mujer, para que cada persona pueda seguir explorando y como decíamos también, saber lo que le gusta, porque es la única forma en la que vas a poder como tener relaciones más placenteras. Sí, también tomo tu reflexión y digo, lo importante es conocernos. Si nosotros no conocemos nuestro cuerpo, no podemos esperar, ¿no? Sentir de repente ese placer o no podemos dejar
que otra persona nos diga qué es lo que nos debe gustar. Entonces, si bien hay una información muy amplia, no, ir a la fuente correcta, ¿no? Y no tener miedo de hablarlo. De repente tenemos una amiga, ¿no? Que nos puede orientar mejor, que de repente tiene más experiencia en el tema o está mejor informada, entonces salir romper, ¿no? Romper con esos cuentos, con esos mitos, somos nosotras mismas. Sí, y como también es súper importante, si es que en algún momento tenemos dudas y queremos la opinión de un especialista, pues también existen las especialistas, las sexólogas, sexólogos, que te pueden dar una mano y te pueden orientar, ¿no? Porque a veces uno tiene como muchas dudas y necesitas una opinión de alguien que realmente sea un experto en el tema. Entonces, buscar también es válido, buscar ayuda profesional para poder quizás solucionar algunos temas o algunas dudas que tenemos. Entonces, y como decía Vivian, conocerse y explorar y ir recabando información, porque lo más importante es que uno tenga toda la información para ser más consciente de las decisiones que toma. Así que, bueno, nada, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que les haya gustado este episodio en el que hemos hablado del orgasmo femenino. Y si tienen algún comentario o alguna duda, pueden dejarla en nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí.